una de estos. Ah, ok. ¿No? Esperen que se me quedó ahí. Ahora sí. Está. Me había quedado el cartel de la grabación. Entonces, ven que tienen la variación y la incidencia, ¿sí? Para el cuarto trimestre y el primer trimestre de 2021. ¿Qué es la variación y qué es la incidencia? ¿Alguien me sabe decir? ¿Lo vieron en alguna otra materia? ¿Alguien por ahí? ¿No? Muy bien. Por el chat también dicen que no. Se los puse acá para que sepan calcularlo para cualquier tipo de variable que tengan para calcular en el futuro. ¿Sí? La variación en realidad, no les puse la fórmula acá, pero la podríamos agregar. La variación es la variable en el periodo corriente menos la variable en el periodo anterior, ¿sí? Dividido de la variable en el periodo anterior. Capaz que, Ire, podés ir poniéndoselos en el chat, escribiéndoselos, porque me faltó eso. ¿Ah? La variación de cualquier variable se calcula como la variable en el periodo t sobre la variable en el periodo t menos 1, ¿sí? Todo eso menos 1, y si yo quiero verlo en términos porcentuales, lo tengo que multiplicar por 100. Y eso es esta columna de acá, ¿sí? ¿Ah? Y esta columna de acá. Cuando se calcula una variación, entonces la calculamos así. Yo se las agrego y se las vuelvo a subir. ¿Ah? Entonces la variación lo que me muestra es cómo varía esa variable con respecto a sí misma, ¿sí? Para cada periodo que yo quiera calcular. ¿Por qué después yo quiero calcular la incidencia? Porque yo quiero ver para el total de la variable PIB cómo me afecta cada una de estas variables que la componen, ¿sí? Por ejemplo, el agro, la pesca y la minería subieron 7,8% el valor agregado en el cuarto trimestre de 2020 con respecto al cuarto trimestre de 2019. ¿Cuánto incidió esa variación en la variación total del PIB? En la caída de 2,9. Bueno, incidió 0,5. O sea, que de este menos 2,9 de acá, 0,5 es lo que aportó el agro, la pesca y la minería para este número de acá. ¿Tá? ¿Y cómo calculo eso? La variación, ¿sí?, de cada una de las variables que estoy mirando, por su ponderación. ¿Qué es la ponderación? La ponderación es cuánto pesa esa variable en el total del PIB. Entonces sería, yo tendría que tener los valores de cada una de las variables, ¿sí? Por ejemplo, si el agro fueran 1.000 millones de pesos, por decir algo, yo haría 1.000 millones de pesos dividido el total del PIB, que ponele que sean 50.000 millones de pesos, eso me va a dar un porcentaje, a eso se lo aplico a la variación y obtengo entonces la incidencia. ¿Tá? Es algo medio entreverado así, pero en realidad es muy sencillo. ¿Tá? Yo no me di cuenta de ponerles lo que era cada una de estas variables, pero a ver si lo puse más abajo, no. Pero se los agrego para la próxima, ¿sí? Y se los vuelvo a subir. No es nada complicado, ¿sí? Es bastante sencillo de calcular y les va a servir para cualquier materia que tengan de aquí en más, que tengan que analizar qué pasó con una variable, ¿sí? Yo miro la variación de cada uno de los términos que componen la variable y después me interesa saber la incidencia para saber cómo afectaron en el número final de la variable total. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda ahí? ¿No se entendió o no hay dudas? Román. No es una respuesta un poco ambigua, no dudas. Sí. ¿Ah? Por Por ahí bien ejemplo, si podés repetir lo de la ponderación. la ponderación es cuánto pesa el agro, la pesca y la minería en el total
del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto pesa la construcción en el total del Producto Interno Bruto? ¿Sí? ¿Cuánto pesa? Vimos la otra vez, acá. Acá lo tienen en realidad, ¿no? ¿Cuánto pesa cada componente de la industria en el total del VAB? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Irene les dijo que usualmente cuando pensábamos en qué sector aportaba más al valor agregado de la economía, siempre pensábamos en el agro? Y acá vimos que en realidad el que aporta más es el comercio, la salud, la educación, esparcimiento, actividades inmobiliarias, industria manufacturera, ¿sí? Esta es la ponderación de cada una de las actividades en el total de valor agregado, ¿sí? El total de valor agregado es 100, cada una de las actividades es la ponderación en el valor agregado. Y eso es a lo que multiplicamos la variación para obtener la incidencia. ¿De qué me sirve la incidencia? Yo acá puedo venir y decir, bueno, la caída en la energía, gas y agua fue muy grande, debe haber afectado muchísimo la variación del PIB. Cuando voy a ver la incidencia, es verdad, afectó, porque una caída de 0,6 en el PIB es muy grande, pero no se compara a lo que es la variación. O sea, el efecto que tuvo en el total de la variable es mucho menor que la variación en sí misma, ¿sí? Por ejemplo, comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas cayó menos 8,4, pero su caída incidió menos 1,1. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cae menos que pero incide más? Porque la ponderación de comercio, alojamiento, bla, 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 es mucho mayor que la de energía eléctrica, gas y agua, ¿no? Por eso me interesa ver la variación, pero también me interesa ver la incidencia, para no sobredimensionar, digamos, problemas que pueda haber en un sector y minimizar problemas que pueda haber en otro que son mucho más importantes y por lo tanto inciden mucho más en la variación del valor agregado. ¿Se entendió ese ejemplo? Ahí alguien me diga sí, no, ¿sí? Miren el caso de la salud, lo mismo, ¿no? Cae relativamente poco, digamos, o sea, 6,9, y la incidencia en el total es 1,8, menos 1,8, mientras que en el comercio la caída de menos 6 incide en menos 0,8, porque como es la educación, etcétera, etcétera, tiene más ponderación en ese trimestre que el comercio, ¿sí? Acuérdense que el comercio además estuvo bastante vapuleado, ¿no? Toda la parte de alojamiento, restaurantes, etcétera. Entonces eso también hizo que cayera su ponderación de valor agregado mucho más que otros sectores. ¿La ponderación varía trimestre a trimestre? Sí. Claro, la ponderación varía trimestre a trimestre dependiendo de cuánto aporta el valor agregado cada una de las partes, ¿sí? Cada una de las actividades. Lo mismo pasa para los componentes de gasto. El tema acá es que si una cosa chiquita sube ¿Sí? mucho, no te afecta demasiado. Yo siempre pongo el ejemplo de los sueldos de nosotras, por ejemplo, a Clara le debe pasar lo mismo que a mí, que ahí tiene un sueldo grande y otro chiquito. No es lo mismo que me suban un 20% en el sueldo grande que me suban un 20% en el sueldo chiquito. De repente con un 20% en el sueldo chiquito es un 1% del sueldo grande, ¿se entiende? Esto es como, es igual, o sea, no es lo mismo que suba un sector chiquito, aunque crezca el doble, pero si eran 2 pesos lo que se generaba en ese sector, subió a 4. Pero si es una cosa que eran 3 millones de pesos, de repente con subir un 1% ya fue mucho más lo que impactó. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, bueno, ¿alguna otra duda sobre esto? Esto después lo usan para cualquier variable que estén, no tiene por qué ser en economía descriptiva, claramente, para cualquier análisis que hagan de cualquier variable numérica, ¿sí? Pueden hacer la variación, la incidencia, la ponderación. Acuérdense que les voy a agregar la fórmula de variación y de ponderación y la vuelvo a subir, ¿no? Lo Profe, otro que nos había quedado pendiente, ¿sí? una duda. ¿El tema del gasto consumo final y todo lo que está debajo del PBI no se mide dentro del PBI también? Sí, claro, son los dos enfoques, ¿te acordás? Que hablamos que había 3 enfoques, ¿vale? Para medir el PIB Ah, teníamos el enfoque de la producción
que es la suma de los valores agregados, que es la parte de arriba de cada una de las actividades de la economía. El enfoque del gasto, que es el que está abajo, ¿te acordás que sumábamos el gasto de consumo final, que era de los hogares y del gobierno? Ahí abajo donde dice gobierno, ISFLSH, eso significa instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, ¿no? Que es casi Ahí va. nada, es gobierno, ¿no? Más la formación bruta de capital, que es la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencias, que ahí, como la variación de existencias es un término que no se le puede calcular la variación, porque ya es una variación, entonces no lo ponen, pero no se olviden que dentro de la formación bruta de capital fijo está la variación de existencias. Las export, sumadas de bienes y servicios, y las import de bienes y servicios restadas. Ahí va, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda del cuadro este? Este cuadro sale todos los trimestres. ¿Ah? Para el trimestral, les repito, no está calculado el PIB por el enfoque del ingreso, solo para el anual. Por eso tienen solo dos. Yo más arriba les había puesto acá, para 2012, para el anual, los tres enfoques, ¿sí? Que eso lo tienen también en la página del banco: el enfoque de la producción, el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso, ¿no? Obviamente los tres tienen que dar lo mismo, ¿sí? Sabemos que en la realidad nunca dan lo mismo, hay que mirar mucho los números para lograr que den lo mismo. En nuestros ejercicios, si dan diferente, tenemos problemas. En nuestros ejercicios que son perfectos, digamos, siempre tienen que dar lo mismo. Para el trimestral lo tienen solo para el enfoque de la oferta y para el enfoque del gasto. ¿Ah? Bueno, si no hay más dudas de esto, yo les agrego otra transparencia con la definición de variación y de ponderación, así tienen todo, ¿sí? Y como es, y nada, y se los puedo subir. Bien, con respecto al ejercicio 2 de la práctica 1, yo les había pedido que lo hicieran, no sé si lo llegaron a hacer, pero yo lo hice acá, así lo teníamos pronto y lo mirábamos, aunque sea, sin perder mucho tiempo, ¿sí? Estamos, recuerden, en una economía abierta, sin actividad económica del gobierno. El ejercicio número 2 se supone que una economía hipotética donde se producen, consumen e importan únicamente tres bienes: trigo, harina y pan. ¿Está? Son los únicos tres bienes que existen: trigo, harina y pan. Al respecto se dispone de la siguiente información expresada en unidades monetarias. ¿Sabemos? La producción de trigo, harina y pan, la sabemos. Sabemos las imports de harina y de pan, y sabemos el consumo de los hogares de harina y de pan. ¿Sí? Sabemos que el consumo de los hogares, además, es de harina importada, son esta harina de acá. Acuérdense que M es importación. ¿Ah? Se sabe además que el trigo producido internamente es utilizado en su totalidad para producir harina. O sea que los 2.000 pesos de trigo, ¿sí?, son totalmente utilizados para producir harina. ¿Qué significa? ¿Qué destino tiene la producción de trigo en esta economía? La rama de harina. La utilización intermedia de la rama de harina, exactamente. Después dice, la harina producida internamente es totalmente usada para producir pan. Entonces, ¿qué destino tiene la totalidad de la harina producida internamente? La del pan. Producto interno. En la utilización intermedia, ¿sí?, de la producción de pan. No existe actividad económica de gobierno, no se registraron variaciones de existencias ni inversiones en medios fijos de producción, quiere decir que no tenemos formación bruta de capital. Vamos a poner así acá, vamos agregando datos: formación bruta de capital, que es la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencias, va a ser igual a cero. Los únicos insumos que se utilizan son los explicitados en la letra, quiere decir que no hay otros insumos que se hayan utilizado para esta producción que no sean los explicitados en la letra acá arriba. Y después nos dice, en base a la información detallada, dos economistas discuten acerca de la cuantificación del valor creado de esta economía hipotética. ¿Ah? El economista A dice que en esta economía hipotética se crearon 7.850 pesos de unidades monetarias de valor creado, y el economista B 3.000. Entonces vamos a ver cuál es el razonamiento, ¿sí?, para hacer ese cálculo. ¿Ah?
puse ahí una tablita. Esperen que me voy a correr las caritas para acá. Ahí está. Le puse una tablita bien sencilla para hacer el cálculo. Entonces, según lo que dice la letra, el total de la producción de trigo, que ya sabemos que fue de 2.000 pesos, ¿sí? Se destinó a la producción de harina, ¿tá? Que sabemos que fue de 2.850 pesos, ¿verdad? Por lo que dice la letra. ¿Ah? Si yo hago la diferencia entre la producción y los insumos destinados, ¿no? Si yo hago producción, que es igual al consumo intermedio más el VAB, ¿sí? Y yo tengo la producción de la harina, que es 1.850, y tengo la producción del trigo, que es 2.000, porque me lo dice la letra, yo ya sé que el VAB de la economía, del sector productor de harina es de 850 pesos. Yo sé que la producción de trigo es de 2.000, ¿ah? Sé también que no hay otros insumos utilizados en esta economía, porque me lo dice acá la letra, ¿sí? Y los únicos insumos que se utilizan son los explicitados en la letra, quiere decir que solo hay harina, ¿sí? Trigo y harina de insumo, quiere decir que insumo para producir trigo es 0, me faltó el 0 ahí, ¿tá? Y por lo tanto, si yo sé cuánto es la producción de trigo, que es 2.000 porque me lo dice la letra, sé cuánto es la producción, el valor agregado, ¿sí? Del trigo, que es 2.000. ¿Se entendió? ¿Por qué esto es 2.000? Porque la letra me dice que no hay otros insumos en esta economía, no se registran otros insumos, más lo que dijo la letra antes. La letra lo único que me dice es que, ¿no? Estás quedando trancada. Yo sé cada uno de estos valores cuánto es, porque lo tengo por la letra, haciendo la diferencia. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Ahora sí? No. Yo sé entonces que sé la producción, porque me le dice la letra para cada uno de los bienes que se producen en esta economía. Lo único que hago es la diferencia entre la producción y los insumos, ¿tá? Como lo tengo acá. Y calculo el valor agregado de cada una de las producciones. ¿Ah? Si hago la suma, obtengo el valor para toda la economía. Esta es la producción total de la economía, y este es el VAB total de la economía. ¿Ah? Además del VAB, ¿qué es esto? La suma del valor agregado de todos los sectores de la economía, ¿qué me da? El PIB. Exactamente. ¿Sí? Es el PIB de la economía. Oh, bueno, tengo que sacar igual. ¿Qué es lo que me pedía la letra? La letra me pedía que yo decidiera, ¿sí?, cuál de los dos economistas tenían la razón. Si el economista A, que decía que el valor creado en esta economía era 7.850, que claramente es el total de la producción de la economía, o el economista B, que dice que es 3.000. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto es el valor total? O sea, ¿por qué uno dice 3.000 y por qué el otro dice 7.850? ¿Cuál les parece que tiene razón? Alguien que me diga algo. El B. El B. El chat Ah, también pone el Sí, B. el B también. Ahí va. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo digo que el valor total, el valor agregado total, bueno, el valor económico creado totalmente en esta economía es 7.850? ¿Qué me pasa acá adentro? Yo acá adentro tengo 4.000. Dale, Nacho.
que si se fijan bien, este 2000 es este 2000, y este 2850 es este 2850, ¿sí? Entonces, si yo tomara como valor total creado para ese periodo el 7850, estoy duplicando, ¿sí? Estoy duplicando el valor del trigo y el valor de la harina. ¿Está? Si yo tomo el 3000, que es el valor agregado bruto generado por cada una de esas producciones, yo no estoy duplicando nada. Estoy sumando solamente el valor creado nuevo sobre esos insumos que consumió cada uno de los productos. ¿Sí? ¿Se entiende por qué debo elegir por qué el economista B tiene razón? Porque si yo elijo el 7850, en vez de medir el valor nuevo creado, estoy midiendo el valor nuevo creado, pero además estoy midiendo cosas que están duplicadas. ¿Ah? ¿Dudas de esto? Ahí se lo puse escrito. No ¿Ah? entendí bien eso, lo de duplicados. ¿Cómo, perdón? Que no entendía a qué te referís a que está duplicado. Fíjate que si yo sumo la producción de cada uno de los sectores, ¿sí? Sumo el trigo, más la harina, más el pan, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo cuando sumo el pan? La producción del pan. ¿Qué incluye la producción del pan? La producción del pan incluye 150 pesos de valor agregado bruto y 2.850 pesos de harina. ¿Ah? Entonces, si yo tomara el valor creado nuevo en esta economía como la producción total, estoy midiendo la harina acá, pero también la estoy midiendo acá, la estoy contando 2 veces. Estoy midiendo la producción del trigo acá, pero como la utilicé entera para producir harina, la estoy midiendo de nuevo acá. O sea, estoy duplicando, ¿sí?, el valor de la producción de los insumos. Si yo duplico el valor de la producción de los insumos cuando sumo este total, no estoy mirando el valor creado nuevo, estoy mirando el valor creado nuevo más valores, valor que ya había tomado anteriormente, o sea, que ya había considerado anteriormente en el cálculo. Entonces, para evitarme ese problema de duplicar el valor de los insumos, para medir el valor nuevo que se crea en la economía, solo tomo el valor agregado, o sea, el PIB, ¿sí? La suma del valor agregado de cada uno de los sectores. Acá vos ves que tenés el valor agregado generado en la producción de trigo, este es el valor agregado generado en la producción de la harina, no tiene nada que ver con el trigo, ¿tá? A pesar de que es valor agregado que se aplica sobre el trigo, porque para producir la harina, este valor agregado se aplicó sobre estos insumos, como no lo estoy considerando, no estoy duplicando su valor. Lo mismo en el pan es un valor agregado generado de 150 sobre 2.850, que es la harina que se utilizó para producir ese pan. ¿Se entiende? Entonces yo no estoy duplicando. Si yo tomo el valor de la producción, estoy teniendo en cuenta 2 veces los insumos. ¿Ah? Y por lo tanto no estoy midiendo el valor nuevo creado, sino que estoy midiendo otra cosa. Otra medida que me sirve para otras cosas, pero no para ver el valor nuevo creado en esa economía exclusivamente. ¿Ah? ¿Sí? Gracias, ya entendí. Excelente. ¿Alguien más que haya quedado con dudas? Ahí se los escribí, ¿tá? Ustedes después lo leen. La parte 3 del ejercicio nos pedía explicite la magnitud y composición de la oferta final y la demanda final de esta economía hipotética. ¿Tá? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la oferta final se definía como el PIB más las importaciones? La demanda final era la suma del gasto de consumo final, de los hogares en este caso, porque el gobierno no existe, más la formación bruta de capital, más las export, y después podíamos además calcular la oferta total, que era la producción más las import. Teníamos que tener cuidado, ¿se acuerdan cuando mirábamos el COU? De no confundirnos, ¿sí? Cuando mirábamos en la parte de la utilización final, cuando sumábamos la última columna teníamos también las import, y entonces ahí veíamos la oferta total de la economía, que no es lo mismo que la sumada de la producción, o sea, no es lo mismo que la producción total. ¿Sí? Entonces, ahí les puse los resultados,
acuérdense que en nuestro mundo ideal y simplificado, la oferta final siempre va a ser igual a la demanda final, ¿sí? Ahí tienen otro control que pueden hacer cuando estén calculando el code, cuando estén haciendo ejercicios, si les da diferente, hay algún temilla en alguno de los valores y pueden ir a revisar. La oferta final es el PIB, que como bien ustedes me dijeron es 3.000, ¿sí? Acá se los puse así. Es 3.000. Ay, no, tienen que ahogar. Las caritas. Es 3.000 más las import, que las tenemos por acá arriba, ¿sí? Que son esas. Nos daba la letra, el dato. Podemos hacer la suma. Vamos a poner, si las pongo acá así, queda más claro. Vamos a correr esto por acá. Ahí va. ¿Tenés ahí las exportaciones? Creo que no hay, pero no veo la letra ahora y me están preguntando eso. Ahora llegamos. Ven que estoy en la oferta. Ustedes siempre están un paso adelante. Aguántenme, que yo voy lento, pero vamos seguro. Primero les muestro la simple. La simple me la dice la letra. No toca hacer nada. Solo vengo acá y hago chiqui. La simple. 800. ¿Sí? Al PIB, ustedes ya me habían dicho que era 3.000. Lo pusimos acá arriba. Nada, 3.800. Después acá tenemos, en detalle, dijimos, la demanda final va a ser el gasto de consumo final de los hogares, porque no hay gobierno, o sea, no solo el gasto de consumo final de los hogares, que la letra me lo dice. Me dice que el consumo final de los hogares es 500, esperen que lo ponemos acá, gasto consumo final de los hogares, es 500 de harina importada, más 3.300 de pan, ¿sí? Después, ¿qué sabemos nosotros que nos dice la letra? La letra nos dice, sobre las export, el trigo producido internamente no sé qué, la harina producida internamente no sé cuándo, no existe actividad de gobierno, no se registraron variaciones de existencias, ni inversiones en medios fijos de producción, o sea que la formación de capital es cero. Los únicos insumos que se utilizan son los explicitados en la letra, y de las export no nos dice nada. No nos dice nada, por lo tanto asumo que son cero. ¿Sí? Entonces yo sé que las export son iguales a 0. Sé que la formación bruta de capital es igual a 0, porque también me lo dice la letra. Eso de que no diga nada de las export no está bueno, porque entrevera, pero asumo que son 0 porque está. Entonces yo sé que el gasto de consumo final de los hogares es 3.800, sé que las export son 0, sé que la formación bruta de capital son 0 porque me lo dice la letra, entonces lo único que hago es sumar estas tres cositas, ¿sí? Y obviamente me va a dar 3.800 como en la oferta final. Ahí en realidad puedes ¿Y si deducir que no hay las, export, porque en realidad el y si gasto las exportaciones no fueran 0? no quedarían iguales las dos. Entonces ahí podrías deducir que hay exportaciones por otro lado. O sea, en realidad en este caso lo que está diciendo Clara es que el gasto en consumo final de los hogares es igual a la oferta, finalmente. Claro, el tema es que no explicita, y eso no está bueno, tendría que explicitar que las export son 0. Nosotros nos damos cuenta porque el gasto de consumo final ya me da 3.800, entonces no hay lugar para que haya esto. Si las export no fueran 0, seguramente el gasto de consumo final sería más chico y cerraría, o la oferta sería más grande. ¿Ah? ¿Sí? No está bueno que no explicite, pero es medio lógico de que son 0, porque el ejercicio muy sencillo no debe tener ninguna vuelta de tuerca que haga que no sea 0. Son 0, ¿ah? Lo tendría que decir, ¿sí? ¿Sí? Por ahí, Ayelen, que tenés abierto el micrófono.
No lo tenía abierto, profe. Pero sí, todo claro. Perfecto. Ah, no, hay otra Ayelén que tenía abierto, hay dos Ayelén. No eras vos, Ayelén Silveira, era Ayelén Peña. Bien. ¿Ah? Ok, Pero perdón. entonces, no, tranqui. Bien, entonces dijimos, la oferta final es igual a la demanda final, nos quedó bien, está perfecto. Después la letra no nos lo pide, pero les calculé acá abajo, a ver dónde está, me lo llevé allá. ¿Sí? La oferta total, también para que la tengan. Simplemente es a la producción sumarle las import, y con eso ya tenemos el valor de la oferta total. ¿Está? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe, está bien. Perfecto, muy bien. Bueno, eso era lo que quería decirles sobre lo que nos había quedado pendiente de la semana pasada, o sea, del tema pasado. Entonces, ahora, si no quedan dudas, vamos a seguir avanzando. Obviamente que cualquier duda que quede pendiente la podemos revisar en cualquier momento. Ustedes pueden traer a la clase cosas que hayan quedado pendientes de clases anteriores, o por el EVA, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Pero mientras no me paren, yo sigo. ¿Ah? Entonces, igual todos los temas que vamos a seguir viendo van a estar siempre muy relacionados, y siempre podemos ir para atrás a revisar las cosas que hayan quedado colgadas si es que no se entendieron. ¿Ah? Entonces ahora vamos a avanzar un poquito más en las cuentas nacionales, ¿sí? Vamos a mirar el sistema de cuentas nacionales en la versión simplificada. Hasta ahora estábamos mirando la herramienta de descripción que se llama COU, ¿sí? También obviamente en su versión simplificada. Tienen ahí en las transparencias, por si quieren ir a mirar el COU, cómo lo hacemos en la realidad, disponible para hacerlo, en la página web del Banco Central. Y ahora vamos a mirar las cuentas nacionales en su versión simplificada. También al final de la transparencia, se los adelanto para que vean más o menos cuál es el fin, obviamente no va a ser igual, les puse para el 2016, ¿sí? Acá, ¿sí? Las cuentas económicas integradas para el año 2016, que es lo que nosotros vamos a intentar calcular de forma simplificada, ¿tá? Para que lo puedan ir mirando. No se asusten que lo nuestro no va a ser tan complicado, va a ser más sencillo, más simplificado, pero para que vean que todo esto no es que lo estamos estudiando porque nos gusta, sino que además de que nos gusta, lo hacemos para la vida real. Se ríe Irene. Nos gusta, no lo neguemos. A nosotros no nos gusta, no sabemos si a ellos les gusta. Bueno, lástima que tienen que hacerlo igual. Yo me acuerdo cuando tenía que hacer contabilidad y decía, bueno, tendría que hacer igual. Bueno, acá tienen entonces, les puse para que si quieren ir mirándolo, por si les da curiosidad de qué es lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Tienen acá las cuentas que hacemos para el mundo real, ¿está? Simplemente a modo de que ustedes lo puedan ver, y ahí tienen el link para ir a mirarlo en la página si quieren ahondar en el tema, ¿está? Pero que sepan que esto no es algo que se nos antoja a nosotros, y que bueno, que porque nos gusta si los metemos a ustedes digamos, en la currícula. Muy bien. Entonces, veníamos hablando hasta ahora del COU, ¿sí? De esa hermosa herramienta de descripción que es el COU, que nos permite sintetizar y sistematizar tanta información sobre la economía, y nos da información amplia para calcular
la cuenta de producción y la cuenta de generación del ingreso de la economía, que ahora vamos a ver lo que son, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea, vamos a ver una breve introducción. El sistema de cuentas nacionales en su versión simplificada, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, es una herramienta de descripción de la actividad económica, ¿sí? Es el estándar internacional para la compilación de estadísticas de contabilidad nacional. Esto significa que todos los países, no todos, pero la mayoría de los países del mundo, ¿sí?, calculan sus cuentas nacionales de la misma manera que lo hacemos nosotros, o por lo menos de una manera muy similar. Hay un manual que también está disponible, lo pueden bajar ustedes si tienen ganas, ¿sí?, que es el manual del sistema de cuentas nacionales en la versión 2008, el que estamos utilizando ahora en las cuentas nacionales en el banco. Acá en el curso vamos a ver una versión un poquito más vieja, pero por una cuestión de que las diferencias son muy menores y a los efectos del curso nuestro no hay cambios muy relevantes que nos afecten, ¿sí? Como al ser muy simplificado nuestro enfoque, no nos afectan los cambios, casi nada, ¿sí? Entonces, bueno, nada, lo principal es que es una herramienta que nos permite describir la actividad económica, ¿sí?, y que es el estándar internacional para la compilación de la contabilidad nacional. Y esto lo que permite es que después yo, con lo que estudié acá en Economía Descriptiva 1, ¿no? Economía Descriptiva sin 1, sola, yo después voy a cualquier página web de cualquier instituto de estadística o banco central de los países que más o menos compilan sus cuentas nacionales, que son la mayoría, salvo algunos que están muy en la lona, ¿sí? Y yo con lo que sé, con lo que estudié acá, puedo entender qué son las variables que me muestran esos países, y puedo comparar, como las calculamos de la misma forma, o de forma muy similar, con las variables que yo tengo en la página del Banco Central de nuestro país, ¿no? Por eso es importante resaltar lo del estándar internacional. ¿Qué es lo que me dan las cuentas nacionales en su versión simplificada? Me van a describir la producción, la distribución del ingreso, el consumo, la acumulación y la riqueza. Ahora vamos a ver cada cosa con más detalle, ¿sí? Me va a mostrar además la participación de los diferentes actores en los procesos económicos, ya sean para una parte de las cuentas, los actores van a ser las actividades económicas, ¿sí?, los sectores económicos, y para el conjunto de cuentas de su conjunto, los sectores institucionales. Entonces yo voy a poder ver todo el proceso económico, todos los procesos económicos, ¿sí?, para cada uno de los sectores institucionales de esta economía. Me va a proporcionar un conjunto completo, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis e investigación. Ahí me está diciendo muchas cosas. Por un lado me está diciendo que va a ser un conjunto completo, quiere decir que voy a poder analizar todos los procesos económicos de esa economía para esos sectores, ¿sí? Coherente quiere decir que está, digamos, que es coherente en sí mismo, y coherente para afuera también, ¿sí? Y flexible porque a pesar de que sea a veces un poco, me parezca no ser tan flexible, todo este herramental estadístico metodológico va evolucionando, siempre de atrás, por supuesto, porque las cosas no son inmediatas, pero va evolucionando para reflejar de la mejor manera todos los cambios que se dan en los procesos económicos de cada país, ¿no? Y después me dice cuentas macroeconómicas, porque obviamente el foco no va a ser lo micro, sino lo macroeconómico, y digamos, las cuentas nacionales me van a permitir después contar con información para formular políticas económicas, ¿sí?, para el análisis de la realidad, ¿sí?, la coyuntura, y para la investigación, ¿sí? Es la herramienta, la estadística, para realizar trabajos empíricos de investigación de lo que se les ocurra, ¿sí? Aparte, el sistema de cuentas nacionales simplificado nos va a reflejar las necesidades cambiantes de los usuarios, por esto que les decía que, digamos, que a pesar de que las economías cambian bastante más rápido que los métodos para medirlas por una cuestión lógica, ¿sí?, eso eventualmente nos vamos poniendo a tiro. Entonces los cambios que se van dando en las realidades de las producciones de consumo, de todo lo que, digamos, de todas las variables que consideramos en las cuentas nacionales, el manual
se va adaptando de a poco para poder medirlas y cuantificarlas de la mejor manera, ¿no? Aparte también, refleja las necesidades cambiantes de los usuarios en el sentido de que, por ejemplo, cosas que antes no se estimaban para las cuentas nacionales anteriores, para esta nueva base de las cuentas nacionales sí se hacen porque por pedido de los usuarios, ¿sí? Diferentes cosas. Aguántenme un segundito que voy a ir a buscar agua, que estoy con la garganta seca y ya, un segundo. Ya estoy acá. Bueno, aparte, lo que veníamos diciendo, que además permite el uso por parte de países en todas las etapas de desarrollo. Esto quiere decir que con mayores o menores dificultades, la mayoría de los países puede estimar las cuentas nacionales. Obviamente que para los países con menor desarrollo y menor capacidad económica es mucho más difícil, porque la base para una buena estimación de las cuentas nacionales siempre va a ser la estadística básica. La estadística básica es muy cara de recopilar. La estadística básica, por un lado, los técnicos disponibles para hacer las estimaciones, y además los instrumentos, digamos, computacionales, ¿no? Para medir las variables y para hacer las estimaciones. Entonces, cuanto menos capacidades económicas, cuanto menos desarrollado un país va a ser, siempre va a ser más complicado que pueda realizar una buena estimación de cuentas nacionales por una cuestión de que no tiene recursos para hacerlo. Pero de todas maneras, se puede aproximar y estimar algún valor para sus cuentas nacionales que sea, aunque sea mínimamente comparable con el que hacen otros países. Además, también permite el uso por parte de países en toda, eso ya lo dije, perdón, y proporciona un marco global que facilita la integración de los sistemas estadísticos internos de cada país. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo, cuando hablamos de la estadística básica, las encuestas, etcétera, me puede pasar que yo tenga como, digamos, una ensalada, ¿sí? Que un ministerio haga una estimación de una parte de la producción. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo hace su encuesta de turismo y estima el gasto de turismo emisivo y receptivo del país. Por otro lado, yo voy a tener el Ministerio de Ganadería y Agricultura, que va a estimar la producción agropecuaria. Por otro lado, voy a tener al INE, que va a hacer su encuesta de actividad económica y va a estimar muchas otras ramas de la economía, ¿sí? Entonces, ustedes ven que tengo varias fuentes de información distintas. Lo que hace la cuenta nacional es unificarlas a todas, y de esa forma chequear la coherencia de las diferentes fuentes, y unificarlas para estimar las variables que necesitamos estimar, ¿sí? Entonces el coordinador o mediador, que en muchos casos es el Banco Central, y en otros son el Instituto Nacional de Estadística de cada país, eso depende de la organización de cada país, es el que recibe toda esa información de todos esos lugares diferentes, y la unifica y la cohesiona para que sea finalmente un producto, como decíamos al principio, que sea un conjunto coherente y completo de descripción de la economía, de la actividad económica, ¿no? Bien, acá era una breve observación de por qué vamos a estar nosotros mirando el sistema de cuentas nacionales del 93, ¿sí? Que es la versión del manual del 93, pero en realidad en el Banco Central ya hicimos el cambio, que fue el año pasado, a fin de año, ¿sí? Al nuevo manual, que es el del 2008.
Hay 2 o 3 diferencias que nos pueden llegar a interesar, en este caso a nosotros entre un manual y otro. Las diferencias por lo general a esta altura de partido son bastante específicas, ¿sí? No son cuestiones metodológicas fundamentales, sino que son detalles que van, no detalles, pero sí cosas no muy grandes, digamos, son cosas específicas que van cambiando con cada uno de los manuales. Entonces, digamos, el marco teórico principal y fundamental de los 2 manuales es exactamente el mismo. La diferencia que vamos a encontrar es que en el manual de 2008 se amplía un poquito la definición de servicios financieros. Piensen que del año 1993 al año 2008, los servicios financieros tuvieron cambios muy importantes con toda la parte de la aparición de Internet y de todo lo que pasa ahora con el trading mundial, etc. ¿Sí? La intermediación financiera cambió bastante, fue una cuestión de que la realidad hizo que cambiara. Entonces el sistema de cuentas nacionales se tiene que adaptar para medir mejor la producción de estos servicios, y por lo tanto tiene que cambiar algunas de las formas en que hace sus estimaciones. ¿Ah? Nosotros en realidad todos estos temas nos escapan a lo que estamos leyendo, a lo que estamos estudiando, entonces no le damos mucha importancia. Otra cosa que capaz sí nos interesa un poquito más, porque lo vimos ya cuando miramos los activos fijos, ¿sí? Es que ahora, en el sistema de cuentas nacionales del 2008, se considera un activo fijo en la investigación y desarrollo, los gastos en sistema de armamento, y las bases de datos en los programas de informática, que antes, en el manual de 1993, no se consideraban. ¿Ah? Piensen en las bases de datos y en la investigación y desarrollo, como ahora, son mucho más importantes, o como mucho más, tienen una preponderancia mucho mayor en esta época, ¿sí? Que hace, no sé, como 30 años, en el 93, que obviamente no eran temas tan centrales y por lo tanto no se tenían tan en cuenta. Entonces esos son los 2 cambios principales que hay entre el manual viejo y el manual nuevo. ¿Ah? Los 2 manuales los tienen disponibles en internet, yo no les puse el link para acceder, pero se los voy a agregar, y pueden ir ustedes y mirar de qué estamos hablando. ¿Ah? Van a ver que son muy extensos y que indican, o sea, definen, el fin de los manuales es determinar todas las formas en que tenés que hacer cada una de las estimaciones para que después sean comparables mundialmente. Entonces, como todos vamos a usar el mismo manual y todos vamos a estimar las variables de la misma manera, entonces no vamos a tener problema después para las comparaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, para resumir un poco qué es lo que nos va a permitir ver el sistema de cuentas nacionales simplificado que estamos mirando, la secuencia de la descripción que nos va a permitir recrear, digamos, es, primero vamos a ver la producción, después vamos a ver la generación del ingreso, que está intrínseca en ese proceso de producción, ¿sí? Después vamos a ver la distribución y redistribución de ese ingreso. Vamos a ver después también la utilización de ese ingreso generado y distribuido y redistribuido, y cómo se va a destinar al consumo o al ahorro. Después vamos a ver el proceso de acumulación y su financiación, y finalmente la situación patrimonial de los agentes y de la economía en su conjunto. Todo esto lo vamos a ver en detalle, o sea que aguántenme que pronto vamos a ir uno por uno mirando lo que es. Pero esto solamente para tener una idea de a dónde estamos yendo. ¿No? ¿Alguna duda? Que vi que alguien había abierto ahí el micrófono. ¿Paula? ¿No? Bueno. Entonces, toda esta introducción es para en resumidas cuentas, lo que me va a dar el sistema de cuentas nacionales simplificado es que me va a quedar totalmente explicado el pasaje entre la situación patrimonial inicial y la situación patrimonial final, tanto de la economía en su conjunto como de cada uno de los sectores institucionales que intervienen. ¿Sí? Esto quiere decir que voy a tener un recorrido completo, ¿sí?, de todas las cuentas de cada uno de los sectores institucionales intervinientes en la economía. Gobierno, hogares, empresas financieras y empresas no financieras. ¿Sí?
Ahí les hice un resumen, básicamente, de cómo vamos a ir mirando cada uno de los procesos. Primero vamos a ver las cuentas corrientes, que me van a permitir calcular el ahorro, ¿sí? Que va a ser el factor esencial de la acumulación de capital, estamos hablando claramente, ¿sí? Entonces, desde el proceso inicial, que es el de la producción, hasta el proceso final, que es el de la utilización del ingreso y la generación del ahorro, vamos a pasar por diferentes etapas que vamos a ir mirando en detalle, ¿sí? Cada una de estas va a ser una cuenta diferente que vamos a construir, y cada uno de los saldos que saquemos de cada una de estas cuentas van a ser saldos variables muy importantes que nos van a llevar a finalmente obtener el valor del ahorro de la economía, ¿sí? Que es digamos, la variable final de las cuentas corrientes, ¿sí? Que después nos vamos a llevar a las cuentas de acumulación, que vamos a ver cómo se genera la formación bruta de capital de esta economía, ¿sí? Y cómo se financia, esto lo vamos a ver acá. Y finalmente, las hojas de balance, que no vamos a verlas en este curso, ¿sí? Nos van a mostrar la situación patrimonial y la variación de la situación patrimonial de todas las unidades de la economía, al principio y al final del periodo contable. Pero esta parte de acá, no la vamos a ver, ¿tá? Nos vamos a centrar en las cuentas corrientes y las cuentas de acumulación. ¿Sí? Entonces, para arrancar ya de una, con las cuentas corrientes. Una duda hasta ahora, sé que vengo mucho bla bla bla, pero ya vamos a ver un poquito más de qué estamos hablando. Las cuentas corrientes arrancan, esto ya lo dijimos, esto es simplemente lo que veníamos diciendo, ¿no? Que finalmente vamos a arrancar con el proceso productivo y vamos a terminar viendo en cómo vamos a utilizar el ingreso que se generó en esa economía en consumo o en ahorro, ¿sí? Ese es el camino final de las cuentas corrientes. Además, me interesa tener en cuenta esto porque me va a determinar diferentes, diferentes elementos a tener en cuenta para cada una de las cuentas que voy a estimar. Los agentes en esta economía van a poder obtener ingreso por tres formas diferentes. Por su participación directa en el proceso de producción, ¿sí? Esto es, por ejemplo, los asalariados cuando participan de los procesos productivos, cualquiera sea el proceso productivo del que estemos hablando. Por ejemplo, ahora Irene y yo estamos participando en el proceso de producción de servicios de educación, ¿sí? Y vamos a recibir una remuneración de asalariados por eso, ¿sí? Por nuestra participación directa en el proceso productivo, ¿no? Aparte, el gobierno va a recibir además impuestos sobre la producción, ¿sí? Y por su parte, el dueño del capital, los capitalistas, los empresarios van a obtener el excedente de explotación bruto por utilizar sus bienes de capital para producir. Aparte, también se pueden obtener ingresos por otro tipo de participación en el proceso productivo, que no es la participación directa, que es una participación indirecta. Es cuando yo poseo activos productivos y por ponerlos a disposición del servicio, de los agentes que producen, por ejemplo, prestando fondos, voy a obtener intereses, por ejemplo, alquilando tierras que poseo, voy a obtener rentas, comprando acciones voy a obtener dividendos y utilidades, ¿sí? Si tengo participaciones de capital, voy a obtener a su vez remuneración por esa participación en el capital, ¿sí? Entonces voy a tener, por un lado, los ingresos que puedo obtener por mi participación directa en el proceso productivo, que son los de acá arriba, cuando yo trabajo. Por otra parte, si yo tuviera fondos en el banco ahora, estarían generando intereses para mí, ¿sí? Si yo pongo a disposición, cuando yo hago un depósito en el banco, pongo a disposición mis fondos y el banco después los presta, y con eso algún empresario o algún productor tiene fondos para realizar su producción, y por lo tanto yo estoy participando del proceso productivo de manera indirecta, poniendo mis fondos a disposición del sistema financiero y obteniendo a cambio intereses. ¿Se entiende?
Si yo tuviera, fuera, por ejemplo, una señora con tierras, puedo rentar esas tierras a un productor y obtener renta de la tierra, entonces estoy participando de manera indirecta del proceso productivo, ¿sí? Poniendo a disposición mi activo para un productor que esté interesado en explotarlo. ¿Ah? La tercera forma de obtener ingresos en el sistema de cuentas nacionales es a través de las transferencias monetarias recibidas y otorgadas, ¿sí? En este caso no tienen nada que ver con la participación en el proceso de producción, ¿sí? Yo puedo pensar, por ejemplo, si yo tuviera una jubilación, ¿sí? Aunque ustedes me dirán, bueno, pero eso está relacionado con el proceso productivo porque vos trabajaste muchos años y aportaste para obtener esa jubilación, lo cual es cierto, pero en el momento en que yo estoy recibiendo la transferencia no estoy participando en ningún proceso productivo y por lo tanto quedan clasificados en la tercera categoría. Lo mismo si yo recibiera, por ejemplo, un giro del exterior, de un pariente que tengo en el exterior que me manda dinero, bueno, en fin, ¿sí? Las formas de transferencia pueden ser variadas, lo importante en realidad es que esta tercera forma de obtener ingresos no tiene nada que ver con el proceso productivo. ¿Ah? Esto es importante para más adelante, lo vamos a ir viendo ahora a partir de la cuenta de generación del ingreso. ¿tá? Después igual volvemos a esto y lo repasamos. Esta seguidilla se las puse como 3 veces ya, así que si no se las voy a repetir. ¿ah? Pero es las cuentas, los procesos que describen las cuentas corrientes, la producción, la generación de ingresos, la distribución y redistribución del ingreso, y la utilización del ingreso y generación del ahorro. Arranquemos con la cuenta de producción. La producción me va a describir el proceso de producción, ¿sí? En los productos resultantes y por los insumos utilizados para obtener esos productos resultantes. ¿Ah? Esto ya sabemos que para obtener la producción lo que debo hacer es sumar el consumo intermedio o los insumos y el valor agregado, y eso me va a dar finalmente el valor de la producción. Sabemos también que el valor agregado puede ser bruto o neto dependiendo de si yo tengo si yo tengo el consumo de capital fijo, ¿sí? Que ya sabemos que para la economía, para la realidad no lo podemos estimar, no tenemos información suficiente para estimarlo, pero que en nuestras cuentas simplificadas lo podemos hacer si quisiéramos, ¿sí? Todas las variables las podemos calcular brutas o netas, restándole el consumo de capital fijo. ¿Ah? Entonces acá no hay nada nuevo que ustedes no conozcan. La cuenta de producción me va a mostrar, tanto para los sectores institucionales como para las actividades económicas, los productos, ¿sí? La producción que se genera, cuánto es la producción, cuánto es el consumo intermedio que se utilizó, y cuánto es el valor agregado que se generó. ¿Sí? Ahí tienen, eso está todo en el libro, lo pueden ir a revisar. ¿Sí? Entonces, la cuenta de producción va a tener como recurso la producción, como usos el consumo intermedio y como saldo el valor agregado bruto. Si yo quisiera, puedo agregarle a los usos el consumo de capital fijo y obtener el saldo del valor agregado neto. Eso, para nuestro caso, lo podemos hacer. ¿Qué tiene de importante o que hay que retener de esta cuenta? Sobre todo, que se construye desde la óptica del agente productor. Por eso yo digo que la producción es un recurso y el consumo intermedio es un uso. ¿Sí? Lo que genera el productor, la producción, ¿no? Es el recurso para el productor, que para obtener esa producción tuvo que gastar en consumo intermedio, ¿sí? En insumos, y como saldo entre la diferencia de lo que se produjo y lo que se gastó en insumos, tengo el valor agregado bruto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque vengo medio como hace rato hablando y nadie me para, nadie... ¿Me podés repetir lo de la tablita de nuevo, por favor? ¿Perdón? Yo tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia de valor agregado bruto y valor agregado neto? Muy bien, la diferencia, mira, así lo pasé medio rápido. Si vos querés calcular el valor agregado bruto,
lo único que tenés que hacer es restarle a la producción el consumo intermedio. Si vos querés calcular el valor agregado neto, tenés que restarle además el consumo de capital fijo. Conceptualmente, ¿qué quiere decir? Conceptualmente, el consumo de capital fijo, ¿se acuerdan que es ese desgaste como obvio, como esa obsolescencia normal de los bienes de capital, ¿sí? De los activos fijos, que se da cuando, por ejemplo, la computadora se me entraba a quedar un poco desactualizada, o la maquinaria que yo tengo tiene fallas normales por su uso, etc. Entonces, para el productor, todo eso es un costo, ¿sí? A pesar de que yo no lo pueda, digamos, cuantificar en la vida real, porque no tengo estadísticas para hacerlo, porque sería ir a preguntar a cada uno de los establecimientos productivos cuánto estima que se le depreció o se le volvió obsoleta su maquinaria en ese periodo. Es algo bastante subjetivo, no es tan sencillo de estimar, pero es un costo para el productor, porque significa que mi maquinaria, o mis bienes de capital, o lo que sea que yo utilice, está un poquito peor que el periodo anterior. Por ejemplo, si yo fuera, para no pensar solamente en maquinaria, si yo estoy pensando en software, ¿sí? O en bases de datos, que también son activos fijos, sería como que, no sé, como que me queda, no sé, viejo el software, o tengo el Excel 2010 y no el 2020. Entonces, ¿es un costo de producción? ¿Es un costo para el productor? Sí, es un costo para el productor. El consumo de capital fijo es un costo para el productor. Lo lógico sería que yo lo restara como resto los insumos. El tema es que como yo no lo puedo estimar en la realidad, acepto que al calcular el valor agregado bruto tengo adentro ese costo mezclado, ¿sí? Que no puedo lograr identificar y sacar, a pesar de que el ideal siempre es calcular las variables en términos netos. ¿Se entendió la compañera? Sí, muchas gracias. Muy bien. Había otra persona que había hablado y habían quedado como pisadas. Sí, que si te animabas a explicar la tablita de nuevo. La tablita está. Esa, ahí va. Esa es la cuenta de producción. La cuenta de producción va a tener del lado de los recursos, como yo voy a calcularla desde la óptica del agente productor, y esto puede ser desde, si yo quiero calcular, por ejemplo, la cuenta de producción del gobierno, si yo soy, digamos, estoy calculando la cuenta de producción del gobierno, voy a tener acá los recursos para el gobierno, que son su producción, ¿sí? Es decir, la producción del gobierno, y voy a tener del lado de los usos, ¿sí? El consumo intermedio. El consumo intermedio son todos los insumos que utilizó el gobierno para generar esta producción que tengo acá, ¿sí? Como saldo, es decir, restando a la producción el consumo intermedio, voy a tener el valor agregado bruto del gobierno, ¿sí? Si yo tengo, además, el valor del consumo de capital fijo del gobierno, que en nuestro mundo simplificado lo tenemos, puedo además calcular el valor agregado neto también como saldo de la cuenta de producción. Entonces esto me resume para cada uno de los sectores institucionales cuál es su producción, cuáles son los usos, ¿sí? O sea, el consumo intermedio en el que tuvo que incurrir el agente o el sector para realizar su producción, y el saldo es el valor agregado bruto, o en su defecto, si tuviera el dato, el valor agregado neto. Y esto lo puedo calcular para cada uno de los sectores institucionales de la economía, gobierno y sociedades. Acuérdense que los hogares en nuestro sistema simplificado suponemos que no producen, pero en la realidad sabemos que sí producen los hogares, pues desde cosas tipo, yo qué sé, un hogar que vende comida, hasta un hogar que tiene un kiosquito improvisado en la entrada de su casa, etc. Sabemos que los hogares en realidad sí producen, pero en este mundo simplificado suponemos que no. Entonces vamos a tener solamente cuenta de producción para el gobierno y para las sociedades. ¿Se entiende? También puedo calcular la cuenta de producción por sector de actividad. Entonces puedo, por ejemplo, calcular la cuenta de producción para el agro, ¿sí? Ver cuándo produce el agro, cuánto utiliza de consumo intermedio, ¿sí? Para generar esta producción, y como saldo sé cuánto es el valor agregado bruto que genera el agro.
Ese es el cálculo que se hace para las cuentas nacionales todos los trimestres y después se hace para el año. ¿Ah? Que se hace con mayor o con menor detalle dependiendo del tiempo que tengamos para hacerlo y de la calidad de los datos que tengamos. Entonces acá les puse, esta es como digamos, la cuenta T, que sería, si la quiero armar así, para un sector de actividad o para un sector institucional, y acá se las puse como, digamos, toda junta para el total de la economía. ¿Sí? Entonces, la cuenta de producción para las actividades económicas, toda la información que tengo la saco directo del cuadro de oferta y utilización. ¿Ah? Lo mismo en la cuenta de generación del ingreso. Por eso les digo que son dos instrumentos que vienen muy mancomunados. ¿Ah? Acá, como pueden ver, tienen todas las actividades de esta economía, ¿sí? Suponiendo que tenemos 3 actividades: industria, servicios y agropecuario, ¿sí? Tenemos los recursos, que son la producción que generó cada una de estas actividades, ¿ah? Y acá tenemos la producción total de la economía. Después tenemos el consumo intermedio utilizado por cada una de estas actividades, todos datos que están, ¿sí? ¿En cuál lectura del COU tengo estos datos? ¿Cómo tengo que leer el COU para sacar toda esta información que me pide la cuenta de producción? Vertical. Ahí va. Acá, haciendo la lectura vertical del COU, tengo. La producción en realidad la tengo de las dos formas, pero para obtener el consumo intermedio tengo que hacer la lectura vertical por cada una de las actividades, y después para obtener el valor agregado puedo hacer la diferencia si yo quiero, o si no, simplemente voy y agarro los valores que tengo en el COU. Puedo también no tener COU, porque por lo general usamos el COU para armar las cuentas de producción y de generación del ingreso, pero también puedo no tener COU y puedo tener datos sueltos y tener que hacer las cuentas yo. Entonces, si yo solamente tuviera la producción y el consumo intermedio, ya sabemos que la producción menos el consumo intermedio me da el valor agregado bruto. Y si yo además tuviera el consumo de capital fijo para cada una de las ramas, puedo calcular el valor agregado neto, que lo tienen acá abajo. ¿Ah? ¿Esta cuenta me permite calcular el PIB de la economía? ¿Puedes repetir la pregunta? Si la cuenta de generación del ingreso, de la cuenta de producción, me permite calcular la economía. Sí. Ahí va. En este caso, ¿cuánto Vendría a es? ser igual al BABA, ¿no? 2195. Exacto. 2195. Exactamente. ¿Ah? Si esta economía tiene solamente 3 sectores, ¿ah? Sumo el valor agregado de los 3 sectores intervinientes y tengo el PIB de la economía. ¿Ah? También tengo la producción total de la economía. Y obviamente el consumo intermedio total de la economía. ¿Ah? Ahí tienen lo mismo, pero en forma cuenta T. ¿Ah? Si quisiera hacerlo, por ejemplo, esto con numeritos así, estos numeritos son de libro. ¿Tá? Simplemente los copié y los pegué para hacerlo más fácil para mí. ¿Tá? Pero si tuviéramos, por ejemplo, para el sector agro, digo que la producción es 855, si quiero hacer la cuenta T, el consumo intermedio 210 y el VAB es 645. Esto lo veo acá, ¿no? La producción del agro es 855, el consumo intermedio del agro es 210 y el valor agregado es 645. ¿Ah? Es lo mismo, solo que en formato cuenta T, acá y acá para toda la economía. ¿Está? Acá estamos mirando las cuentas de producción por sector de actividad. También lo podemos hacer por sector institucional. Apareció cartel de que estaba inestable la conexión. ¿Me escucharon? Sí, como que se corta un poco. En la cuenta ¿Ahora? se ¿Ahora cortó me un escuchan mejor? Sí. Sí. Está. Entonces, ahora estábamos mirando que podíamos estimar la cuenta de producción por sector de actividad. También lo podemos hacer por sector institucional. Acá tenemos que hacer una digresión que ya se las hice en realidad, pero la repetimos. ¿Está?
Acá abajo yo ya se los había dicho, pero en esta versión simplificada vamos a suponer que los hogares solo consumen y proveen de fuerza de trabajo, o sea que no producen. ¿Ah? Entonces, por eso cuando hagamos las cuentas de producción y generación del ingreso por sector institucional, no van a estar los hogares porque suponemos que los hogares no producen. Después nos va a pasar que vamos a tener dos tipos de sectores institucionales que sí van a generar producción. Por un lado, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener las sociedades. Las sociedades, vamos a sumarlas todas, ¿sí? Van a poder ser sociedades productoras del agro, de la industria y los servicios. No vamos a hacer diferencia entre sociedades financieras y no financieras, ¿está? Salvo que en algún ejercicio nos los pida específicamente, metemos todo junto. Y tenemos solamente 12 gobiernos. Profe, se le cortó. Voy de nuevo. Lo que les estaba diciendo es que en este caso, ¿sí? Simplificado, en nuestro mundo simplificado, vamos a suponer que solo hay, digamos que no necesitamos separar entre sociedades financieras y no financieras, como habíamos dicho al inicio, que estaban las cuentas nacionales del país. Vamos a meter Se corta. todo en la misma bolsa, ¿tá? Para que sea más la sociedad. Aguántame, te voy a... Aguántame, que voy a poner los datos. Dame un segundo. Me voy a conectar los datos, ¿está? Así me corto. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí. Perdón, me cambié los datos. Sí. ¿En las sociedades también pueden entrar las cooperativas? Sí, vamos a meter todo. Hacemos una ensalada, metemos sociedades financieras, no financieras, cooperativas, todo, ¿tá? Tenemos entonces solo dos sectores que producen, las sociedades y el gobierno, ¿tá? En esta visión más simplificada, después, si avanzan en el estudio de la materia, van a ver que lo complejizamos un poquito más, ¿tá? Y recuerden que los hogares no van a producir, ¿tá? A pesar de que sabemos que en realidad sí lo hacen, es simplemente una simplificación. Entonces, aparte, cuando yo incorporo la visión por sector institucional, tengo que tener en cuenta además que voy a tener relación con el resto del mundo, ¿sí? ¿Verdad? Porque yo voy a tener en cuenta, aparte de la producción de la economía, tengo que también cuantificar y reflejar en cuentas nacionales lo que pasa con el resto del mundo. Voy a tener, obviamente, import y export, ¿sí? Que van a ser, en nuestra economía muy importantes, en algunas otras no son tan importantes, pero de todas formas son una parte que hay que tener bien diferenciada, ¿sí? Cuando hacemos los análisis necesitamos información desagregada,
y diferenciada sobre las diferentes interacciones con el resto del mundo para poder, para poder hacer buenos diagnósticos y para tener información buena para hacer política económica. Entonces, la cuenta nacional le vamos a tener todo lo relacionado con la producción nacional, pero además también la relación con el resto del mundo. Entonces, vamos a tener que construir dentro de nuestras cuentas una partecita dentro de nuestras cuentas por sector institucional que refleje nuestra interacción con el resto del mundo, ¿sí? Que dijimos que es una especie de sector institucional adicional, ¿sí? Que es un pseudo sector institucional, que tiene importancia en la medida que se relaciona con nosotros, es decir, que nos compra o que nos vende productos y servicios, y por lo tanto, en la parte de la cuenta de producción de la economía, vamos a tener que tener también un breve, una columna dedicada al resto del mundo que nos refleje estas interacciones. Cuando yo haga, entonces, como es la cuenta por sector institucional, voy a tener, como dije hoy, dos sectores nacionales productores, perdón que quedó chiquito, pero en el libro lo tienen si lo quieren agrandar, los dos sectores nacionales, las sociedades, que tienen todas las sociedades metidas acá adentro, y el gobierno, ¿sí? Voy a tener el subtotal que me va a reflejar la economía nacional, y después le voy a agregar una cuarta columna que va a reflejar lo que pasa con el resto del mundo. ¿Ah? Que como lo ven acá, me dice por un lado las importaciones de bienes y servicios, y por otro lado las exportaciones de bienes y servicios. ¿Ah? Acuérdense siempre que yo hago las cuentas de producción desde el punto de vista del productor, ¿sí? Entonces, lo que es un recurso para el productor, para las sociedades, es la producción, ¿sí? Para el gobierno también su producción, ¿sí? Y lo que es un uso es el consumo intermedio utilizado para generar esa producción, acá y acá, y el saldo, el valor agregado bruto, o en su defecto, si tengo información, el valor agregado neto. ¿Qué pasa con el resto del mundo? El resto del mundo, ¿qué va a tener como recurso? El resto del mundo, como yo estoy calculando, como yo hago las cuentas desde el punto de vista del productor, las import van a ser un recurso para el resto del mundo, porque es lo que el resto del mundo nos vende a nosotros, ¿sí? Por lo tanto, es un recurso para el resto del mundo. ¿Y en qué gasta el resto del mundo? En las export que le vendemos nosotros. ¿Ah? Como yo estoy haciendo el análisis desde el punto de vista del resto del mundo, el recurso van a ser las import y el uso van a ser las export. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Siempre las importaciones son mayores que las exportaciones? No, eso depende de cada economía, de cada momento del tiempo, ¿sí? Eso depende. En este caso, las imports son mayores. Acá, ¿sí? En este caso del ejemplo son mayores, entonces el saldo va a ser positivo, el saldo de bienes y servicios con el exterior va a ser positivo porque las imports son mayores que las export, ¿tá? El saldo de bienes y Puede llegar a servicios... ser negativo. ¿Cómo, perdón? Puede llegar a ser negativo. Sí, puede llegar a ser negativo, puede llegar a ser cero. Sería muy raro que fuera cero, ¿no? Pero puede llegar a ser negativo, positivo, lo que sea. Si ustedes lo miran desde el punto de vista de la economía nuestra, es decir, no desde el punto de vista del resto del mundo, los recursos son las export y los usos son las import. Esto se llama el saldo de balanza comercial, que es el opuesto al saldo de bienes y servicios con el exterior. ¿Tá? Esto lo deben haber escuchado alguna vez hablar en el informativo del saldo de balanza comercial. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. ¿Tá? Y, digamos, para la economía uruguaya, esto muchas veces ha sido positivo y muchas otras negativo. ¿Tá? Depende del momento y depende bueno, muchas veces del tipo de cambio también, que eso nos beneficia o nos perjudica al momento de comerciar con otros países, ¿sí? Pero esto no tiene un signo fijo, varía dependiendo. La igualdad puede ser al revés. Negativo el saldo de bienes y servicios y positivo el saldo de la balanza comercial. Bueno, eso es como vos lo quieras construir. ¿Sí? Lo que te está diciendo al menos es que uno es el opuesto del otro. No te está diciendo Claro, que uno sea no es positivo como y el vos otro quieras sea construir. negativo.
Claro. Que uno Ok. es menos el otro. Si el que tomaste era negativo, menos ese va a ser positivo. O sea, siempre es el opuesto. ¿Sí? No queden fijos con estos negativos, estos positivos. Lo primero que tengo que saber es por qué lo construyo de una manera y por qué lo construyo de otra. El saldo de bienes y servicios con el exterior se construye de esta manera porque es desde el punto de vista del resto del mundo. Para el resto del mundo, las imports son un recurso y las exports son un uso, porque el ingreso que recibe el resto del mundo son las imports que nos vende, y las exports son el gasto que, digamos, que realiza el resto del mundo, con respecto a su interacción con nosotros. Si yo me cambio y me pongo en los zapatos de la economía mía, o sea, yo de Uruguay, digo, bueno, mi ingreso, mis recursos son las exports, y lo utilizo, mis usos son las imports. Por eso es que el saldo de la balanza comercial, que se calcula desde el punto de vista de la economía, se define como export menos import. Mientras que el otro, que se calcula desde el punto de vista del resto del mundo, se define como import menos export. Este de acá, el saldo de la balanza comercial, lo van a ver después cuando con Irene vean la balanza de pagos. ¿Sí? Lo van a ver un poquito más. Pero este menos puede estar de los dos lados, es una cuestión matemática. ¿Sí? Lo que está diciendo esto es que uno es el opuesto del otro. ¿Ah? Entonces, yo tengo que saber bien cómo se define cada uno y cuál es la diferencia entre decir, lo hago desde el punto de vista del resto del mundo, ¿sí? Lo hago desde el punto de vista de la economía nacional. En el caso de la cuenta de producción, como se construye desde el punto de vista del productor, entonces las imports son un ingreso para el resto del mundo y las exports son un gasto. ¿Ah? Cuando vean la balanza de pagos con Irene, va a ser al revés, porque vamos a hacerlo desde el punto de vista de la economía nacional. ¿Ah? ¿Sí? O sea que más que pensar en el menos, o cuál es menos, cuál no es menos, es ver bien en qué pie me estoy parando para ver cómo lo construyo yo. ¿Ah? Entonces, ¿qué me dice esta cuenta de producción desde el punto de vista de los sectores institucionales? Voy a tener las sociedades, como dijimos, el gobierno, el subtotal para la economía nacional, el resto del mundo, ¿sí? Lo que me está diciendo entonces, del lado de los recursos, ¿qué es la suma de la producción nacional más las imports? Ya lo vimos varias veces. ¿Qué nos daba la producción total más las imports? La oferta total. Exactamente. Entonces, lo que me está diciendo, ¿sí? Del lado de los recursos, la cuenta de producción, desde el punto de vista de los sectores institucionales, es, por un lado, la oferta, digamos, la producción total de la economía, las import por el otro, y sabemos que si sumamos las import más la producción total, vamos a tener la oferta total de la economía. ¿Sí? Por eso acá les puse muestra para el total de la economía, del lado de los recursos, la disponibilidad total de bienes y servicios, o sea, la oferta total, que es la suma de la producción nacional más la importada. Del lado de los usos me va a mostrar el consumo intermedio de la economía, el valor agregado generado en esta economía, o el valor agregado neto, ¿sí? Y además las exports, ¿sí? Entonces voy a tener por un lado la demanda interna, ¿sí? Y por otro lado la demanda externa. Y acá abajo, donde dice saldo de bienes y servicios con el exterior, ustedes saben que hacemos la diferencia entre las import menos las export, y tenemos el saldo de bienes y servicios con el exterior. ¿Cuánto es el saldo de la balanza comercial en esta economía? Menos 260. Ahí está, menos 260. Acuérdense, ¿sí?, que el saldo de bienes y servicios con el exterior es menos el saldo de la balanza comercial. ¿Tá? Porque la construyo desde dos puntos de vista diferentes. ¿Tá? Muy bien. Eso por el lado de la cuenta de producción, que es la primera cuenta que vamos a ver. ¿Queda alguna duda acá? A ver, los compañeros que no han hablado hoy. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? Profe, no entendí lo último que dijiste, lo de import menos export. Lo de import menos export, muy bien.
Acordate que estamos haciendo, vamos a hacer para las cuentas de producción y la cuenta de generación del ingreso, siempre me voy a parar desde el punto de vista del productor. ¿Tá? Me tengo que poner con la cabeza del productor. Entonces, para el productor, los recursos van a ser su producción, los usos van a ser el consumo intermedio y el valor agregado. ¿Tá? Eso para el gobierno y para las sociedades, que son los dos sectores institucionales que producen en esta economía. Pero ¿qué pasa? Aparte de esa producción, en esta economía vamos a tener otras cosas. Vamos a tener productos importados que no son producción nacional, son producidos por el resto del mundo, y además nosotros vamos a exportar al resto del mundo, y por lo tanto eso también lo tenemos que tener reflejado en nuestra cuenta de producción. Entonces viste que voy a tener acá las sociedades, acá el gobierno, el subtotal para la economía doméstica, digamos, y le agrego una cuarta columna donde pongo el resto del mundo, y voy a poner todas las transacciones que yo tenga de bienes y servicios con el resto del mundo en esta cuenta. Entonces voy a decir, bueno, como yo construyo la cuenta de producción desde el punto de vista del productor, yo resto del mundo, ¿qué son recursos para mí? Con respecto a la economía que estoy estudiando, las importaciones que yo le vendo de bienes y servicios son un recurso para mí, resto del mundo, y yo voy a utilizar y voy a gastar en exportaciones que le compro a la economía doméstica. Por lo tanto, las import van a ser un recurso para el resto del mundo en esta cuenta, y las export van a ser un uso, ¿sí? El saldo va a ser la diferencia entre los recursos menos los usos, entre 1050, que son las import, y 790, que son las export. El saldo es positivo en 260. Quiere decir que el resto del mundo nos vendió más cosas a nosotros de las que nosotros le vendimos al resto del mundo. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo hago el análisis al revés? Si yo, en vez de pararme en el resto del mundo, quisiera pararme para ver qué me pasa a mí con respecto al resto del mundo. Yo diría, bueno, yo le exporto al resto del mundo un 7 y algo, y le importo al resto del mundo 1000 y algo, por lo tanto este saldo va a ser negativo porque mis exports son, las export que yo realizo al resto del mundo, son menores que las import, voy a tener un saldo de balanza comercial negativo. Pero el resto del mundo va a tener un saldo de bienes y servicios con el exterior positivo con respecto a mí. ¿Está? Porque me vende más a mí de lo que yo le vendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es, conceptualmente, lo mismo, pero visto desde dos puntos de vista diferentes. Desde la economía nacional, doméstica, digamos, y desde el punto de vista del resto del mundo. Como yo la cuenta de producción la construyo desde el punto de vista del productor, tengo que poner la visión de que tengo que poner el saldo de bienes y servicios con el exterior como saldo, y como recurso las import, y como uso las export. Porque desde el punto de vista del resto del mundo, las import son un recurso para el resto del mundo y las export son un uso. ¿Se entendió? Sí, pero viste que una te da menos 260 y otra te da 260. Pero no pones las dos. En este caso solo está la de 260 No, por el punto claro, de vista. por el punto de vista del resto del mundo. Como acá estamos desde el punto de vista del productor, Bien. tengo solo la visión del resto del mundo. Después, en la segunda parte, cuando hagan la balanza de pagos, cuando estimen la balanza de pagos, que es otro instrumento que busca ahondar en las relaciones que tiene el país con el resto del mundo, ¿sí? Que es, digamos, complementario a las cuentas nacionales, y son como cohesivos, o sea, son parte de un gran sistema, ¿sí? Van a hacerlo desde el punto de vista de la economía, y van a utilizar el saldo de balanza comercial en vez del saldo de bienes y servicios con el exterior. ¿Ah? Pero en la cuenta de producción lo hacemos desde el punto de vista del resto del mundo. Entonces, 260 de acá, que es positivo, significa que importamos más de lo que exportamos, ¿sí? Import menos export. ¿Ah? ¿Más dudas? ¿No más dudas? ¿Sigo con la otra cuenta? Sí. Bueno, entonces hasta ahora miramos la producción. Ahora vamos a ver la generación del ingreso, ¿sí? Que nos va a mostrar cómo se genera ingreso para los factores de producción que intervienen en la producción,
y aparte también para el gobierno, ¿sí? O sea, para el capital, para el trabajo y para el gobierno, ¿sí? Vamos a mantener la misma visión, vamos a seguir, digamos, mirando de todo desde el punto de vista del productor, ¿ah? No vamos a cambiar esa visión todavía, después más adelante la vamos a cambiar, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que ver, qué va a pasar, o sea, el ingreso va a terminar siendo un costo para el productor, ¿sí? Y va a ser un ingreso para el perceptor, o sea, para el trabajador el ingreso va a ser la remuneración de asalariados, para el capitalista va a ser el excedente de explotación bruto o neto que podamos cómo lo podamos llegar a calcular, y para el gobierno va a ser los impuestos menos subsidios que puede cobrar en esa economía, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a unificar? ¿Cómo se va a unir con la cuenta anterior? La cuenta de generación del ingreso va a recibir el valor agregado bruto o neto de la cuenta anterior, el que calculamos en la cuenta de producción, ¿sí? Y eso que antes era un uso, en la cuenta de producción, en la cuenta de generación del ingreso, va a ser un recurso, porque es el valor que se generó en ese periodo, y con ese valor generado, ¿sí? Voy a tener que remunerar a los factores de producción intervinientes en ese proceso de producción, ¿sí? Y por lo tanto esas remuneraciones que van a ser la remuneración de asalariados, el excedente de explotación bruto y los impuestos menos subsidios van a ser un uso, y se van a registrar del lado izquierdo de la cuenta. ¿Ah? Ahora la vamos a ver, acá se las muestro acá, y después vemos lo que es cada cosa, ¿sí? Voy a recibir el valor agregado bruto, en este caso, o neto, dependiendo de lo que les pidan en los ejercicios, de la cuenta de producción. Antes, recuerden que esto era el saldo de la cuenta de producción, ahora va a ser un recurso para el productor, porque el productor con este valor agregado va a utilizar para remunerar a los factores de producción, ¿sí? Entonces, con este valor agregado voy a pagar remuneración de asalariados, voy a pagar impuestos menos subsidios sobre la producción, y voy a tener como saldo el excedente de explotación bruto, ¿sí? Que es la remuneración del capital en la producción en esta economía, ¿sí? Vamos a ver qué es cada cosa, vamos a repasar qué es cada cosa para no olvidarnos, ¿está? Recuerden que la remuneración de asalariados, como lo vimos en el COU, es la remuneración total en dinero o en especie a pagar por una empresa a un asalariado por el trabajo realizado durante el periodo contable. Esto ya lo vimos en el COU, ya dijimos que era la remuneración total. Eso implicaba unas aclaraciones que las tenemos ahí abajo, ¿tá? Después se dice, la remuneración se registra en el momento en que se devenga. Quiere decir que en las cuentas nacionales yo tengo que, si yo, por ejemplo, tuviera en algún sector que hay no sé, un problema, digamos, que no se están pagando los salarios en tiempo y forma, yo en las cuentas nacionales tengo que registrar esa remuneración de asalariados en el momento en que se venga, independientemente de cuándo se pague, ¿tá? Igual no se detengan en eso, porque no vamos a tener casos de ese tipo digamos, en nuestros ejercicios, y no es algo para entreverarse. Lo que sí me interesa que recuerden, que ya lo vimos cuando vimos el COU, es que al ser la remuneración total en dinero o en especie, yo tengo que tener en cuenta, por un lado, el sueldo y el salario nominal, ¿sí? Que si ustedes recuerdan era el salario líquido más los aportes personales al BPS, ¿sí? Y aparte, tengo que tener en cuenta también el aporte patronal, ¿sí? Que hacen los patrones, los que contratan a esos trabajadores, al sistema de seguridad social, ¿sí? Que van a estar incluidos dentro de las contribuciones sociales que hacen los patrones. ¿Ah? Entonces, recuerden que la remuneración de asalariados siempre tiene que tener en cuenta los tres componentes: el sueldo líquido, los aportes personales y los aportes patronales, ¿sí? De esa manera yo estimo la remuneración de asalariados total. ¿Ah? No me tengo que olvidar ninguno de los tres factores. Por otro lado, recuerden que los impuestos menos subsidios sobre la producción, habíamos dicho que eran impuestos, ¿sí? Que no son necesariamente proporcionales a lo que se produce o lo que se vende. Dijimos, por ejemplo, patente de rodados, impuestos sobre bienes de capital.
¿tá? Que no dependían de la cantidad de la producción. Habíamos puesto como ejemplo un taxi, habíamos dicho que ya sea que el taxi haga 2 viajes o haga 100 viajes, la patente la tengo que pagar igual, independientemente de la cantidad de servicio de transporte que produzca ese taxi. ¿tá? Los subsidios dijimos que eran pagos corrientes sin contrapartida, ¿sí? que las unidades gubernamentales realizaban en las empresas, y por eso es que yo los resto. ¿tá? Porque por un lado pago impuestos, ¿sí? sobre la producción, que puede ser la patente o lo que sea, pero si yo recibo un subsidio del gobierno por generar, por realizar mi actividad, debo restarlo, ¿sí? de los impuestos, porque en realidad neto, ¿sí? el neto es el que me interesa, el impuesto menos el subsidio. Y finalmente dijimos que el excedente de explotación bruto o neto, ¿sí? dependiendo de cómo yo, de qué información tenga disponible, si tengo información sobre el consumo de capital fijo o no, lo que va a pasar es que, deduciendo la remuneración de asalariados y los impuestos menos subsidios del valor agregado, voy a obtener el excedente de explotación bruto o neto, como dijimos, ¿sí? Y ¿qué es lo que me mide el excedente de explotación? Es el excedente o el déficit generado en la producción, ¿sí? Y se va a calcular antes de tener en cuenta los intereses y rentas a pagar que tenga, los intereses y rentas a pagar y los intereses y rentas a cobrar que tenga el productor, ¿sí? Puede tener intereses y rentas a pagar sobre activos financieros que tomó en préstamo, ¿sí? O sobre activos no financieros tomados en arriendo, ¿tá? Y al revés, puede recibir intereses por activos financieros que puso a disposición de otro productor, y puede recibir rentas por poner a disposición activos tangibles tomados en arriendo a otro productor. ¿tá? Entonces, el excedente de explotación bruto se calcula antes de tener en cuenta ese tipo de pagos, ¿sí? de intereses y rentas que no tengan que ver directamente con el proceso productivo. ¿tá? De nuevo, dependo de si acá tengo el valor agregado bruto o el valor agregado neto de lo que me pasa acá, ¿no? Si tengo el excedente de explotación bruto o el excedente de explotación neto. Puedo calcular los dos, dependiendo de la información con la que cuento. Si cuento con el consumo de capital fijo, puedo hacer el cálculo neto. ¿tá? Y esta es la cuenta de generación de ingresos resumida. Tengo como un recurso de valor agregado bruto que generé en el proceso productivo, ¿tá? Y con este recurso el productor, porque de nuevo sigo con el punto, sigo parada desde el punto de vista del productor, el productor va a tener que remunerar a los asalariados, va a tener que pagar impuestos, restado de los subsidios, y finalmente el saldo que le quede al productor va a ser el excedente de explotación bruto del productor. O neto. ¿Sí? Y acá la tienen, digamos, por sector de actividad. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, tipo, al neto, si nosotros le sacábamos el capital, teníamos el bruto, que era las ganancias del propietario, ¿podría ser? A ver, ahí me parece que hay una confusión. Sí, o sea, vos para obtener el valor agregado neto, o el excedente de explotación neto, lo que tenés que restar es el consumo de capital fijo. ¿Ah? No tiene que ver los intereses, ¿sí? de los que estamos hablando acá, los intereses y las rentas. Acá lo que te estoy diciendo es que intereses y rentas y todo lo demás que tenga que pagar el productor, no lo tengo en cuenta, eso lo veo después. ¿ah? Estoy simplemente haciendo como una repartija, digamos, ¿sí? del valor agregado bruto entre los asalariados que participaban en el proceso productivo, el gobierno que me cobra impuestos sobre la producción y me paga subsidios sobre la producción, y el resto es lo que me queda a mí. Después intereses, rentas, pim, lo vemos más adelante. Ahora eso no me interesa. ¿tá? Lo tengo todo acá adentro, todo mezclado. Después lo voy a abrir. ¿Se entiende? Claro, pero es que, profe, tipo, yo no te hablaba de los intereses. Capaz que no sé. Perdón. No, por favor. No.
Yo para colaborar sí está bien, o sea, por ejemplo, Sí, el bruto es porque el capital está dentro, ¿no? Si se lo sacamos sería la ganancia que tiene. exactamente. Ahí va, ahí No, va. pará. No confundamos con ganancia todavía. ¿Está? Ah, bueno, está bien. ¿Está? Acordate que acá adentro hay más cosas. Si yo lo tengo bruto, significa que el consumo de capital fijo está acá, y además el concepto de excedente de explotación bruto incluye cosas, ¿tá?, que todavía no tengo dilucidadas porque las voy a ver más adelante, ¿tá? Simplemente tengo como una aproximación al excedente que se generó en el proceso productivo, que después puede estar destinado a pagos o cobros de otras cosas. Pero eso lo vamos a ver en la cuenta siguiente. ¿Tá? Esto es como un reparto inicial del valor agregado generado en el proceso productivo. Después vamos a seguir ahondando en cómo eso se sigue, digamos, difuminando en el resto de la economía, ¿tá?, en otras cosas. Este es el pago por la participación directa en el proceso productivo. ¿Tá? Después vamos a seguir ahondando en cómo eso se transforma en otras cosas más adelante. ¿Tá? ¿Sí? ¿Se entendió? Es como que yo al valor agregado que se generó, le resto de la remuneración de asalariados que pagué, los impuestos menos subsidios a la producción, y me queda un excedente de explotación bruto, ¿sí?, que me incluye el consumo de capital fijo. Y después con esto voy a tener que seguir haciendo transacciones para llegar a tener una idea de bien qué es cuál es el ingreso disponible para cada sector. Esto es una aproximación primaria, ¿sí? ¿Se entendió? Después Sí, vamos a ir perfecto. viendo más adelante lo que pasa. No se me adelante. Entonces, esta es la cuenta de generación del ingreso por sector de actividad. Les hago la misma pregunta. ¿Acá puedo calcular el PIB? Sí. Sí, ¿no? Sí. Acá. La suma del valor agregado generado por cada una de los sectores de actividad de la economía. ¿Tá? Entonces, como dijimos, desde el punto de vista del sector de actividad, el valor agregado, del sector de actividad, no, del productor, el valor agregado va a ser un recurso para el productor, y con ese recurso va a tener que pagar remuneración de asalariados, impuestos menos subsidios, y va a tener como saldo el excedente de explotación bruta. ¿Sí? Si yo hago la cuenta valor agregado menos remuneración de asalariados menos impuestos, el saldo es el excedente de explotación bruta. ¿Ah? Nada, acá les puse las tablitas que estaban ahí en el libro. Ustedes después si quieren ir a mirar, pueden mirar más. Esta simplemente me resume, digamos, los diferentes, la composición del VAB de la economía. 1025, que lo vemos acá, es la remuneración de asalariados. 110, los impuestos menos subsidios sobre la producción de esta economía. Y 1060, el excedente de explotación bruta. Si quisiera después mirar cómo se divide, digamos, la remuneración de asalariados total de esta economía por sector, puedo mirar así, y digo, 225 paga el agro, 220 la industria, 580 los servicios. ¿Sí? Son diferentes lecturas que me habilita esta cuenta, ¿sí?, que me sirven para hacer diferentes análisis. Yo quisiera ver cuál es el sector que paga más salarios, quisiera ver cuál tipo de ingreso es el más prevalente en esa economía, ¿sí? Puedo hacer esas cuentas que tengo acá. ¿Ah? Si yo quiero, además de hacerlo por sector de actividad, como yo lo hice, quiero calcular la cuenta de generación del ingreso por sector institucional, también lo puedo hacer, ¿sí? Y digamos, y es básicamente, o sea, es lo mismo, ¿no? Voy a tener nuevamente dos sectores institucionales, el gobierno y las sociedades, ¿sí?, porque los hogares no producen, y voy a tener mi tercer sector institucional, pseudo sector institucional, el resto del mundo, que también va a estar involucrado ahí, pero que no va a tener mucho valor en esta parte del análisis. ¿Qué me interesa resaltar acá, en este caso?
Los componentes del VAB, estos que están acá, la remuneración de asalariados, los impuestos menos subsidios a la producción y la excedente de explotación bruto, ¿sí? Son los ingresos generados internamente por la participación de los productores residentes, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo empleara, digamos, asalariados de otra economía, ¿sí? Acá lo que tenemos que recordar un poco también es el concepto de residencia, se mezcla un poquito todo. Pero si piensan, por ejemplo, en ciudades fronterizas, ¿sí? Como el Chuy, por ejemplo, ¿no? Donde hay trabajadores que pueden trabajar del lado brasilero, pero vivir del lado uruguayo y viceversa, sin ningún tipo de problema más que cruzar la calle. Voy a tener que de repente en la producción nacional, ¿sí? Voy a estar empleando asalariados que no son residentes de mi economía, sino que son residentes de otra economía. ¿Se entiende? Si yo soy un productor, no sé, un free shop uruguayo, y contrato una chica brasilera, soy un productor nacional que está pagando remuneración de asalariados a un hogar no residente. ¿Ah? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O salí atrás un palo? Sí, se entiende, profe. Sí. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Esa remuneración de asalariados Clara, la voy a... Sí, dale. si por ejemplo es un no residente, pero va a estar en Uruguay, no sé, un año porque viene UPM a trabajar. Claro, por eso. Ahí va a ir ahora para decirles esto. Acá es clave la definición de residencia, ¿sí? Si es una persona que viene todos los días, porque en realidad, como está en el Chuy, cruza y no pasa nada, pero su casa está en Brasil, paga sus cuentas en Brasil, se atiende en el médico en Brasil, sus hijos van a la escuela en Brasil, es un residente brasilero, no es un residente uruguayo. Ahora, si como dice el compañero, es no sé, un trabajador especializado que viene a producir la planta de celulosa nueva, no sé qué, y se queda en el país por más de un año, y bueno, nada. Si se queda en el país por más de un año, entonces ya es diferente, ¿sí? Y cambia su residencia, ¿no? Pero eso es bastante particular y depende de cada caso. En principio, la definición de residencia, que es la que también van a ver más cuando vean con IRE la balanza de pagos, dice que la residencia es donde está el centro económico de interés de la gente, ¿no? Entonces, si yo digo que la persona paga las cuentas en Brasil, entonces el centro económico de interés está en Brasil y es un residente de Brasil. Ahora, si esa persona se tuvo que mudar, se trajo sus hijos, se tuvo que alquilar una casa, se paga un seguro médico, todo en Uruguay, entonces quiere decir, eso se pone como límite del año para tener una medida, digamos, específica y fácil de decir, bueno, un año, puede ser, digamos, pero depende de dónde tenga el centro económico de interés finalmente, ¿está? Y lo mismo pasa, y también hay excepciones, por ejemplo, cuando la gente se va a hacer tratamientos de salud a otro país, o cuando la gente se va a hacer una maestría, un doctorado, ¿sí? Salvo que haya cambiado su residencia porque tenga decidido irse a vivir, o sea, porque ya no sea que está en una beca o lo que sea que va a volver, entonces ahí sí se cambia la residencia de la persona y ya no se considera residente uruguayo, sino que se considera residente de su país de donde está yendo. Si no, sigue siendo residente uruguayo, ¿no? Pero digo, esos pequeños detalles, que en general son muy difíciles de cuantificar en la realidad, son importantes también, porque para nosotros capaz que no, pero por ejemplo, si pensamos en economías como las europeas, que tienen fronteras abiertas y que en 10 minutos estás en otro país, estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando calculamos la remuneración a los asalariados, porque una cosa es lo que pague de remuneración de asalariados el productor, que es lo que estamos mirando en esta cuenta, y otra cosa muy diferente va a ser en la cuenta que vamos a dar la clase que viene, cuando yo tenga que cuantificar la remuneración de asalariados recibida por los residentes, no tienen por qué coincidir, ¿sí? Porque una cosa es lo que paga el productor nacional, que le puede pagar a residentes nacionales o a residentes de otros países, en el caso del Chuy, del free shop del Chuy,
el productor, el dueño del free shop puede tener empleados brasileños y uruguayos, ¿sí? Va a pagar una remuneración a asalariados y parte de esa remuneración a asalariados va a ser a hogares no residentes. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros midamos la remuneración de asalariados recibida por los hogares residentes que trabajan en ese free shop, seguramente va a ser mucho menor que cuando midamos la remuneración de asalariados pagada por el dueño del free shop a sus empleados, porque parte de sus empleados van a vivir en Brasil. ¿Ah? Esta es una digresión que tenemos que hacer porque la tenemos que tener en cuenta para la próxima, para la próxima cuenta que vamos a ver. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Ahora no le vamos a dar mucha bola al tema ese, porque nos va a interesar más bien cuando cambiemos de punto de vista las cuentas y vayamos a mirar las cuentas desde el punto de vista del perceptor del ingreso, que va a ser la próxima cuenta. ¿Tá? Pero lo que sí tenemos que tener y recordar es que no necesariamente esta remuneración de asalariados que vemos acá, ¿sí?, vaya a ser igual a la que veamos en la cuenta que viene. ¿Tá? Porque esta la estoy viendo desde el punto de vista de que paga la remuneración de asalariados, y en la cuenta que viene le vamos a ver desde el punto de vista del que recibe la remuneración de asalariados. Y acá, en este 1025, pueden haber pagos a hogares no residentes, ¿sí? Como dijimos, las empleadas y los empleados de los free shops, que son en realidad residentes de Brasil. ¿Ah? Yo acá los estoy teniendo en cuenta. Cuando vea la remuneración de asalariados percibida por los hogares uruguayos, esas no van a estar. ¿Tá? Y van a haber otras. ¿Sí? Ahora, eso igual después lo vemos con más detalle. Era solamente para introducirlo a ese tema. Y entreverarlo ya, y dejarlos entreverados para que se vean. Entonces, la cuenta de generación del ingreso desde el punto de vista del productor y teniendo en cuenta los sectores institucionales, va a mostrarme los dos sectores institucionales, productores nacionales, sociedades y gobierno. El valor agregado bruto que traemos de la cuenta de producción, que va a ser un saldo en la cuenta de producción y va a ser un recurso acá, y con este valor agregado bruto, cada uno de los sectores institucionales que producen van a tener que pagar remuneración de asalariados, impuestos menos subsidios. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué esto está vacío? ¿Qué suponíamos? Porque el gobierno no se paga impuestos a sí mismo. Exactamente. ¿Sí? Y el saldo, ¿sí?, es decir, la diferencia entre 1.775 menos 625 menos 110, va a ser el excedente de explotación bruto de las sociedades. ¿Ah? Y después, 420 menos 400 va a ser el excedente de explotación bruto del gobierno. ¿A qué equivale el excedente de explotación bruto del gobierno? Este 20 de acá. Esto también lo vimos. ¿Qué dijimos nosotros del gobierno? Que era que producía bienes, ¿sí?, no de mercado, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué pasaba con su excedente de explotación neto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasaba con el excedente de explotación neto del gobierno? Alguien que... Era cero, ¿no? No dijo mi compañero en el chat. Ajá. Como la producción del gobierno era no de mercado, ¿sí?, el excedente de explotación neto iba a ser 0, y por lo tanto el excedente de explotación bruto va a ser igual a ¿qué? Este 20. ¿Cómo se calculaba el excedente de explotación bruto? El excedente de explotación neto más CKF. el consumo de capital fijo. Entonces, este 20 de acá es el consumo de capital fijo del gobierno. ¿Está? ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Nosotros tenemos alguna información para estimar el valor agregado, la remuneración asalariada, los impuestos menos subsidios y el excedente de explotación bruto del resto del mundo? ¿Nos interesa estimar algo de eso? No, o sea, que lo estimen ellos. Nosotros, nada.
En este caso, no tenemos ni información del valor agregado bruto. Imagínense lo que sería si yo tuviera que poner información del valor agregado bruto acá, de todos los países del mundo, si yo tuviera que poner la remuneración de asalariados de todos los países del mundo, los impuestos que nos hicieran, no, eso a nosotros no nos interesa. Simplemente lo que hacemos en esta cuenta es traernos el saldo de bienes y servicios con el exterior como un recurso, y como no tenemos ningún tipo de transacción para registrar, nos traemos el mismo valor como un uso, ¿sí? Y no hacemos más cuentas que tengan que ver con el resto del mundo para esta cuenta, para la que viene sí. ¿Ah? Por eso ven que está el mismo saldo de los dos lados y nada más que eso. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Alguna consulta de lo que vimos hasta ahora? Que haya quedado pendiente. La clase que viene arrancamos con el ejercicio 1 de la práctica 3. Pero, Nacho dice hasta el viernes, como diciendo, ya está. bueno, por Dios, no sean flojitos. Vamos, ¿alguna duda más? No, gracias. ¿No? Bueno, Todo claro, profe. perfecto. Bueno, entonces la clase que viene hacemos la parte 1 y 2, creo que es lo que podemos hacer del ejercicio 1 de la práctica 3. No lo podemos hacer entero todavía. Y después seguimos con las otras cuentas. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí, dale. Para llenar estas tablas, ¿lo hacemos ¿lo hacemos con el code o lo hacemos con letra que nos dan ejercicio? Bueno, eso O depende con de las cada dos. Depende de cada de Te Bien. pueden dar un code, te pueden dar datos sueltos, te pueden dar tablitas así como estas acá, ¿ves? Así. Y vos tenés que ir armando, te pueden dar... ahora como es múltiple opción, no, como al no tener que ustedes armar la cuenta, antes la tenían que dibujar la cuenta. En las épocas pretéritas, y nosotros tenemos que corregirle la cuenta, el code, todo mal. Ahora como es múltiple opción, por lo general, ustedes no lo tienen que presentar, pero sí tienen que saber muy bien leerlo para responder las preguntas que se hacen. ¿Sí? ¿No? Ahí va. Impecable, entonces. Gracias, ¿No? profe. Pero viste que para la práctica que viene tenemos un code. Ahí va, referido con eso tenemos que llenar las tablas que vimos ahora, acá, ingreso, Exactamente. producción. Ahí va. Sí. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? Por ahí preguntan por la práctica 2, que le estábamos diciendo que ya la hicimos, en realidad, y que el otro quedó para hacerlo ellos. Sí. ¿Se sabe a qué hora va a ser el control y eso o todavía no? ¿A la hora? No. No, en general es a la mañana y hay un lapso medianamente largo para hacerlo, o sea, son más largos ¿Va de a ser lo en que tandas o todos juntos? todos juntos. Pero ya van a tener esa información, no se pongan No que haya ansiosos. cambiado. Estudian. Siempre fue todo junto, no tenemos esa información para este año actualizada, pero siempre es todo juntos y se dan tipo 3 horas y en realidad el control dura media hora, o sea, una cosa así, o sea que tienen como un periodo de ventana para hacerlo bastante larguito. Recuerden cuando tengan Si el calendario dice a las 13, potencialmente va a ser a las 13, por ahí dicen que es el 25. Igual eso va a estar publicado en EVA todo a la brevedad. Cuando sepamos, se los comunicamos y ustedes también le hacen el seguimiento por el EVA. Y recuerden Son 5 puntos cada. Cuando Son tengan 10 cualquiera, recuerden cuando tengan cualquiera de esas evaluaciones, de no hacer comentarios en el grupo de WhatsApp, ¿sí? De cerrar el grupo de WhatsApp, porque eso después puede traer problemas. ¿Ah? Yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, hay que no estamos nosotras, pero tengan en cuenta que eso puede ser, mejor prevenir que curar, entonces cuando tienen los controles, tienen las revisiones, el grupo de WhatsApp no lo toca. ¿Está? Exacto. ¿Sí? Bueno, dejamos por acá y la clase que viene arrancamos con el práctico. Chao, profe, gracias. Bueno, Chao, muchas gracias. Está bien. Chao.
Nos vemos, Irene. Chao. Chao.